GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 22 de febrero de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Una filosofía de poder, una visión de raza superior, un deseo de venganza y una ambición de poder universal se unieron en un momento histórico y convirtieron al mundo en un infierno que ardió en todos los confines, algo que jamás había existido y jamás podrá olvidarse. Procesos de Nuremberg. Ese es nuestro tema de hoy, primero de una serie que estaremos dialogando con ustedes. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado, damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados ya conocidos por ustedes y que pues están pero preparadísimos sobre el tema. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días al auditorio. Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, panel de la mesa y radioescuchas. Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días al auditorio. Y bueno, pues vamos a tener como música de fondo una obra muy propia para el tema, El ocaso de los dioses, de Ricardo Wagner. Y bueno, déjenme comentarles que vamos a tener un programa que no hemos sabido con precisión, así honestamente, los cuatro que estamos aquí en la mesa, si va a durar 3 programas o a lo mejor 4, pero que le vamos a dedicar muchas ganas, es muy importante. Y es que hemos platicado ya, antes de empezar la grabación de este programa, hemos comentado, hay finales que son indispensable conocer el principio fundamental que los generó para poder entender ese final. Y hay situaciones muy especiales que nos llevan a poder captar qué fue lo que llegó a un final, como el caso del tema de hoy, los procesos de Nuremberg. ¿Qué fue lo que llegó hasta entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? Y nosotros hemos pensado que el origen de todo se va a localizar hacia el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, noviembre de 1918, una guerra que tuvo características muy especiales, pero un final que tuvo características peores. Por ejemplo, eso de terminar la guerra a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11, porque así tenía que ser, y mientras no dieran las 11 de la mañana la gente se podía seguir matando en las trincheras. Fue algo que caracterizó a las personas de aquella época que tenían miedo de la gran guerra que había sido y sin embargo querían evitar otra posible guerra. Y de ahí se fueron felices a la Navidad, pero prepararon un famoso tratado, y aquí es donde yo quiero que mis amigos, mis compañeros, empecemos a comentar, porque tal vez el origen de muchos de los problemas que vamos a tener más adelante se ubican en el famoso Tratado de Versalles. No sé quién quiere. Sí, Nacho, por favor. Efectivamente, Luis Alberto, muy buenos días de nueva cuenta al auditorio, muy buenos días también aquí a los panelistas. El Tratado de Versalles, pues es el tratado individualizado que las potencias formulan, las potencias que vencieron en la guerra, para la rendición absoluta de Alemania. En términos jurídicos y para que se entienda muy claro, fue un contrato de adhesión. No fue un verdadero tratado
en los términos que actualmente se conocen en derecho internacional, en el que dos países con soberanía nacional pactan, negocian, formulan, idean ciertas cláusulas que son convenientes para ambos contratantes en caso de tratados bilaterales y que lo consolidan mediante un acuerdo de voluntad que concurre de manera precisa y beneficia a ambas partes con derechos y obligaciones recíprocos. Todo esto que comento es para que quede muy claro cuál es la diferencia entre lo que es un contrato, que es lo que acabo de definir, y que es lo que se puede definir como un acuerdo de voluntades o un convenio, y después de todo el tratado en su acepción de derecho internacional público no es más que un contrato de estados, y lo que es actualmente, de hecho, hay ya una corriente doctrinaria que no otorga el predicado de contratos a los contratos de adhesión. Y me refiero al contrato de adhesión para que el auditorio que no es perito en ciencias jurídicas pueda entender de qué estamos hablando cuando decimos que el Tratado de Versalles fue impuesto unilateralmente. Vamos a suponer que yo requiero el servicio de energía eléctrica. Yo solamente tengo un proveedor de energía eléctrica en el país y si yo quiero el servicio de energía eléctrica voy a ir y me van a dar un formato preimpreso que contiene ciertas cláusulas preestipuladas en las que yo no intervine, que si yo le doy lectura y le propongo a la parte oferente, oye, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta la tarifa, ¿qué te parece si la negociamos más para abajo? Y tampoco me gusta que tú tengas la facultad de cortar el suministro cuando tú consideres que dejé de pagar. Me van a decir, no, este es el contrato. ¿Quieres luz o no quieres luz? ¿Te proporciono o no te proporciono? El contrato de adhesión se caracteriza entonces en que solamente una de las partes establece las condiciones de la contratación y la otra tiene una alternativa muy sencilla. ¿Te adhieres o no te adhieres? ¿Puedo tener luz? Sí, si me adhiero en sus términos al contrato de adhesión, o puedo no tenerla y vivir en la época de las cavernas. Esa es la alternativa que tenemos. Ya se opera con muchos servicios en la actualidad. El Tratado de Versalles no es distinto. A Alemania no se le otorgó la facultad de negociar en forma alguna los términos del tratado. Tenía dos alternativas, así como dijimos, ¿tienes luz o no tienes luz? ¿Sabes qué? Estas son las condiciones que desarrolló, por llamarlo de una forma, el comité encargado de paz, porque lo denominaban un tratado de paz. ¿Las quieres o te sigo atacando? No iban a cesar las hostilidades y Alemania no cedía a la firma del Tratado de Versalles. ¿Y qué es lo problemático aquí? Lo problemático es que los analistas, tanto contemporáneos como los de aquella época, catalogan ese tratado como un tratado de paz cartaginés. Un tratado de paz cartaginés, ¿por qué? Alude a la paz, entre comillas, que existió entre Roma y Cartago, derivado de lo cual Cartago fue sometida como nación a condiciones humillantes y vejatorias. En ese sentido, en el Tratado de Versalles se establecieron diversas condiciones para Alemania que implicaban no nada más la firma de un resarcimiento económico por los daños ocasionados, que eso sería jurídicamente correcto. Por mi actuar, yo ocasiono un daño a un tercero, estoy obligado a indemnizar. Que indemnizar, pues significa dejar sin daño, dejar indemne, dejar como estaba. Se le propone que debe indemnizar, sí, pero a un monto pecuniario altísimo. También se le obliga a pérdida de territorio con la consiguiente pérdida de población y en forma alguna había posibilidad de negociarlo. Alemania perdió más o menos el 10% de su territorio y perdió aproximadamente el 3% de la población, si mal no recuerdo, si las cifras no me engañan, es el perjuicio que sufrió. Y las condiciones eran la reconstrucción total de los daños ocasionados por los ataques derivados de la guerra, aparte una cláusula muy discutida, la asunción de responsabilidad absoluta por la Gran Guerra. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial no firmaron los tratados, estamos terminando la Primera Guerra Mundial. Era conocida como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial se convirtió en Primera Guerra Mundial hasta que pasó la Segunda. Entonces, durante todo ese inter se denominó nada más la Gran Guerra. Pues bueno, la Gran Guerra era el conflicto bélico de mayores dimensiones por el que había atravesado la humanidad en ese tiempo, y al país vencido no nada más se le dice, tienes que pagarme, no nada más se le dice, me vas a dar territorio, no nada más se le dice, me vas a dar población, también se le dice, ¿y sabes qué? Vas a tener que reconocer de manera irrefutable que todo este desastre que se ocasionó es por tu culpa.
todas las circunstancias que derivaron en la guerra y los daños mismos de la guerra son tu absoluta responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se dan este tipo de condiciones? Pues es un caldo de cultivo para la molestia, para la animadversión, para el encono, y eso es lo que empezó a permear en la sociedad alemana. La firma del Tratado de Versalles tuvo consecuencias sociales en cuanto a la identidad nacional del alemán, pero contrario a lo que se pudiera pensar, en vez de que esas condiciones desfavorables provocaran un desmembramiento de la cultura alemana, por el contrario, ellos lucharon codo a codo por su patria bajo el concepto de lo que lo denominan Volk, que es el pueblo, pero no el pueblo entendido desde el punto de vista demagógico, sino el pueblo entendido desde el punto de vista de cultura y genealogía compartida. Ellos sustentaron en ese momento su cohesión social en la idea no solamente de una cultura en común, sino de tener ascendientes en común, de ser pertenecientes a una cierta raza, y nunca dejó de existir en la conciencia alemana la idea de lo que actualmente conocemos como el pangermanismo, es decir, que todas las personas que vivían en naciones que tienen gente de habla alemana y de ascendencia alemana debían ser una sola y bajo un cierto contexto de superioridad racial. ¿Qué es lo que pasa con la firma del Tratado de Versalles? Pues lo primero que sucede es que Alemania se queda sin fondos. Hay una foto icónica de una persona tapizando su pared en billetes de marcos alemanes, porque era más barato tapizar la pared de billetes que comprar papel tapiz con los marcos alemanes. El dinero no valía absolutamente nada. Más bien, ocurrió por primera vez lo que nosotros vimos hace un corto periodo de tiempo en Venezuela. La gente iba al banco e iba con maletas para cargar el dinero, pues prácticamente en kilos. Se volvió insostenible hacerse de insumos básicos y se empezó a implementar para la sobrevivencia la figura del trueque. Entonces, imaginemos una sociedad culta, porque pues es un país que desde sus orígenes se ha caracterizado por altos niveles de cultura, evolucionados en el sentido de ser civilizados, claro, con ideas que a la luz de la historia devienen muy erróneas, como es la superioridad racial, pero humillados a tal grado de tener que comerciar los bienes de insumo básicos como en la prehistoria, mediante el intercambio de satisfactores, porque el dinero dejó de tener eficacia. Cuando viene se denomina hiperinflación, es la denominación que se otorga, pues hay un descontento social tremendo. Los países acreedores de Alemania rehúsan tomarle marcos porque dicen, ¿sabes qué? Tu moneda no tiene ningún valor y a mí no me pagas en marcos, a ver cómo le haces. Tuvo Alemania que hipotecar gran parte de su territorio, sacar de circulación el marco y emitir una nueva moneda soportada en esa hipoteca para poder darle estabilidad monetaria y darle valor al dinero, porque los marcos dejaron de estar respaldados en valor, y con esa constitución de hipoteca en parte del territorio alemán se otorgó valor al dinero y fue como poco a poco pudieron sacar adelante a la nación. Como dijimos, ese es un caldo de cultivo para la unión del país, porque ninguno estaba por encima del otro. La clase media, que es la que es mayor en número, media y media baja, fue la que se vio más afectada. Todas aquellas personas que no tenían su moneda respaldada por bienes que no se ven afectados por la inflación, como metales preciosos, terrenos y demás, se vieron afectados, no nada más afectados, arruinados. Entonces, cuando todo está en la misma situación, se crea una especie de comunismo fáctico en el que es muy fácil conformar las ideas a un cierto objetivo, y es cuando los líderes que saben mover a las masas surgen y son capaces de sembrar ideas en las que la sociedad, sin razonarlas, las adopta como los culpables de las penas que les aquejan. Esta hiperinflación es la base también, una base muy sólida del antisemitismo. ¿Por qué? Porque resulta que los acreedores de todas las personas endeudadas, en ese momento, muchos de los acreedores, muchos de los banqueros, ¿de qué nacionalidad creen que eran? ¿De qué credo creen que eran? Eran judíos.
Entonces comenzó desde ese momento una razón objetiva para que el pueblo alemán tuviera un resentimiento en contra de los judíos por sentir que ellos eran los que lo tenían con el agua al cuello. Excelente, Nacho. Muchas gracias, Ignacio Salcido. Una visión muy clara de lo que fue este principio de este conflicto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en un momento más. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 24 de febrero de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas instituye el Día de la Bandera. La bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos patrios y su existencia se remota a la época de la independencia. El uso de estandartes se usaba desde los aztecas, que los identificaban por sus símbolos y personajes relativos a sus gobernantes, estados o lo característico de la región. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos en el primer programa del tema Procesos de Nuremberg. Están con nosotros Luis Fernando Garay Contreras, Carlos H. Huerta e Ignacio Salcido. Hace un momento Ignacio Salcido nos hacía un análisis muy profundo, muy positivo sobre lo que fue sociológicamente, políticamente, económicamente el Tratado de Versalles. Carlos, ¿nos querías comentar algunos detalles de lo que sería jurídicamente el Tratado de Versalles? Sí, gracias Luis Alberto, muy buenos días auditorio, panel. El Tratado de Versalles se firma un armisticio. ¿Qué es armisticio? Es un acuerdo de paz. La iniciativa la tiene a cargo del primer ministro de Inglaterra, David Lloyd George, el primer francés, Georges Clemenceau, y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Entonces presenta una iniciativa de 14 puntos que, como bien apuntaba nuestro amigo Ignacio Salcido, puede ser un pacto de adhesión, porque ni siquiera hubo margen de negociación. Yo diría que hasta leonino, por una serie de desventajas para los perdedores. Así, destacando algunos, no todos los 14 puntos, era primero que nada establecer vínculos diplomáticos, nada de que negociaciones en lo oscurito, mandar representantes. ¿Por qué? Porque antes de esta gran guerra hubo una serie de antecedentes en la Convención de La Haya, que yo les explicaba en clase, por cierto, a los chicos que me están escuchando de Historia Universal, que había una conferencia en La Haya entre 1899 y 1907, sobre precisamente bajarle un poco el nivel de la productividad de armas. Veían en la industria de la guerra, de los tanques, de las armas, pues un potencial de un conflicto de esta magnitud que nunca habíamos tenido. Había revoluciones internas, había mini golpes de estado, anarquistas, pero como que no pensaron que con eso iba a ser suficiente para frenar ese tipo de cuestiones. Entonces se condena, porque es como si fuera una sentencia condenatoria, se desocupan territorios, se pierde soberanía, como apuntaba ahorita Nacho, no se les convida como agremiados ni a los perdedores como Alemania, ni siquiera Rusia, entran hasta mucho después. Como un apunte, México entra hasta 1900, fines de los 30, principios de los 40, ya cuando estamos en ciernes de otro conflicto, nada más como una referencia. Y a este Tratado de Versalles y a esta Sociedad de las Naciones. Pero yo quiero acentuar un tema un poco más paralelo, que será el derecho interno, que es cuando viene la República ya de Weimar, o Weimar, como se quiera. Discúlpenme, alemán no es muy bueno. Entonces, es la primer, en Europa la primera constitución de contenido social. Porque la primera en el mundo, pues, ¿cuál creen que es? La mexicana, precisamente. Que hablaba precisamente de reparto agrario, de garantías en materia del trabajo social. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo es más vieja que la ONU y la Sociedad de las Naciones, inclusive estuvo un poco afiliada con eso y sigue vigente a la fecha. Entonces empieza a generar esa serie de condiciones laborales en todo el mundo. Lo reconoce la Constitución de Weimar. Se acaba los caciques como Bismarck, se acaba Guillermo II, creo que no quiero mentir si era de Hannover, entonces se acaba esa dinastía, se está expulsado de Alemania.
y llegan los jefes de Estado y jefes de gobierno, el Bundespräsident y el canciller. Entonces, que una forma de compartir el ejecutivo. La historia más adelante, como veremos, Hitler se convierte en canciller y después en presidente. Entonces, esa constitución son ese tipo de garantías sociales, ese tipo de garantías laborales, de ese estado del bienestar, de procurar el equilibrio entre derechas y izquierdas, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Por el margen constitucional que tenía, daba pauta a que el propio encargado del Ejecutivo podía prescindir hasta de los parlamentos y el Congreso para hacer leyes. Entonces, y no estábamos hablando de casos como el mexicano, de una legislación de emergencia de facultades extraordinarias, sino simplemente no le parecía este tipo de leyes o las condiciones, la construcción social imperante que en ese momento le da margen. ¿Sabes qué? Yo puedo disolver el Congreso, puedo aplicar estas leyes, y allí es donde vienen estas leyes de corte racial. Entonces, por lo pronto, esa es la primera parte de mi intervención de lo que es esta apertura interna de la nueva Alemania. Así es. Sí, gracias, Carlos. Luis Fernando Garay. Sí, ¿qué tal? Pues nada más para volver a situarnos en el contexto. Y bueno, voy a hacer una analogía que quizá es válida. Ahorita que explicaba Ignacio lo que es un tratado, es un acuerdo unilateral, básicamente, ¿va? Como tenemos aquí el contrato de adhesión, que bueno, creo que no faltará mucho para que pase lo que pasó en Alemania y aquí en México en relación con la Comisión de Luz por el contrato de adhesión, no es broma. Pero sí, en todo esto se viene gestando en paralelo varias corrientes. El antisemitismo que venía creciendo desde hace muchos años, y el estar pagando, el sentirse frustrados, perdidos, y toda su expectativa era pagar y pagar y pagar. Y sí, las deudas eran, pues como es normalmente, hacia el capital judío, por la razón que no tenía valor la moneda alemana. Y en paralelo también esta parte del repudio por la religión, que era un poco diferente a la católica y a la musulmana, pues generaron mucha molestia y encono en contra de los judíos, que fue uno de los temas que a la postre desencadenó en genocidio. Ya en esa época en la que el Tratado de Versalles viene a posicionar a Alemania en esta situación, sí coincidimos y hace rato lo comentábamos, generó, o creemos al menos que generó el resurgimiento de Alemania. Por ahí hay algunos personajes que buscaron preparar a Alemania para la Segunda Guerra. Esto los llevó a prepararse, a unirse. Ellos tenían un principio creado por el mismo sentimiento nazi, en el que no se cuestionaba de ninguna manera al Führer. Y lo que el Führer dijera, finalmente incluso lo volvían ley, o aunque estuvieran en contra de ley. Hitler decía que aunque el régimen fuera malo, tenía que obedecerse. O sea, basaban sus postulados en base a la obediencia absoluta, sin cuestionar. ¿Estamos hablando de AMLO? Bueno, en este caso estoy refiriéndome exclusivamente a Hitler. Pero esto llevó al país a que de alguna manera todos tuvieran el mismo sentimiento. Todos estaban afectados, todos tenían deseos de revertir la situación. Y bueno, finalmente con cierta cultura, con cierta dirección, con un mismo sentimiento que los unió, un nacionalismo que fue muy bueno, eso es muy bueno. Lo malo fue lo que fue decantando. La persona encargada, por ejemplo, de las finanzas, el militar que fue un piloto aviador, que a la postre ascendió, que era considerado la segunda figura más importante de Alemania, él fue el encargado de gestar las finanzas, de acomodar las finanzas para preparar a Alemania para la guerra. Todo lo que se vivió en esa época fue como un caldo de cultivo, así en el que toda Alemania se unificó, se hizo una, con una sola intención, en la que se generó también mucho odio,
y buscando una rebelión en contra del Tratado de Versalles. A mí me parece excelente este detalle. Aquí hay un aspecto muy importante. La época histórica es trascendente, el momento histórico. Después de todo lo que hemos comentado acerca de cómo se fue dando la situación de Alemania, bueno, Adolfo Hitler parte de la nada. De hecho, no tiene ni siquiera un partido. Era tal la situación que de pronto él hace el intento de un golpe de Estado, que es fallido. Uh-huh. Y es tomado prisionero y es metido a la cárcel, y estando precisamente en la cárcel es cuando escribe su libro Mi lucha. Bueno, cuando sale, él empieza a reunirse con una serie de personas que ya previamente habían estado preparando un movimiento fuerte político para tomar el poder de Alemania, porque el entonces presidente de Alemania era un hombre fabuloso, había sido un héroe de guerra, pero ya era muy débil. Y en medio de esta situación que viene una cuestión de carácter político, este personaje, Hindenburg, invita a Hitler a que sea canciller. Hace un momento nos decía Carlos que había una combinación de dos poderes en Alemania, que era el presidente y el canciller. Pero lo que nos decía hace un momento Luis Fernando es que de pronto se suman esos dos poderes cuando Hindenburg renuncia. En su lugar queda Hitler como amo y señor, y ya prácticamente no tiene ninguna oposición, no existe la oposición. La poca oposición que existía había sido eliminada previamente bajo una serie de circunstancias especiales. Algo que yo quiero destacar es un aspecto importante de la época histórica. Estamos hablando de los años 30. De hecho, el ascenso de los nazis al poder de Alemania es en el año 33, 1933. Sí, Carlos, ibas a decir algo. Bueno, quiero reforzar un poco el argumento. El partido nazi, de hecho, se empieza a gestionar desde los 20. Empiezan con la nueva constitución de Weimar. Se habla también inclusive de los famosos Landers, porque empiezas a diseñarse una república de tipo federal, al menos una división territorial. Entonces, a través de esos Landers o distritos empiezan a darse primeros diputaciones locales, así personajes novedosos, o sea, gente adepta a esa, gente resentida como el propio Hitler, como el propio canciller Hindenburg. Entonces empiezan a ganar esa serie de terrenos, esas conquistas legislativas. Se vienen, como espero no se vengan acá, una serie de reelecciones legislativas de ciertos diputados, entonces empiezan a mayoritearse. Entonces es en ese contexto, Luis Alberto, como tú bien apuntas, Hindenburg invita a Hitler y dice, pues vente, vamos a cogobernar, y de repente asume pues el poder absoluto. Y recuérdenme ahorita que hablé un poco más adelante, cuando hablemos del derecho penal alemán nazi, cómo llegó un momento en que el juez se le asimila como si fuera legislador, y el juez y el procurador también como si fuera también el Führer que significa caudillo, líder supremo. Entonces es una confusión de ese tipo de funciones, de personalidades, pero es el caldo de cultivo, como dice bien acá Luis Fernando. Empezó con esos resentimientos los años 20, la mala propaganda que en América fue la crisis del 29, la Gran Depresión, diciendo, no, ese es el modelo, dirán por ahí cierta personaje, el modelo neoliberal, capitalista y demás, la lucha por el poder. Entonces, porque empieza con un crack en el país más poderoso que es Nueva York, en la bolsa de valores. Truena eso, hace impacto en el mundo. La economía alemana venía deprimida también, pero era el mejor pretexto para reorganizarse, para lanzar otra vez su moneda de curso legal y empezar a tomar ciertos aspectos. Entonces, todo ese resentimiento, el libro que escribe Hitler, porque de hecho está a pocos meses en prisión, Mi lucha, viene en dos versiones. Una versión que fue la más desatada, la más descarada, y otra que se filtró hacia los países de habla inglesa, una versión un poquito más light, donde no se veía de una forma tan abierta, pues los planes de dominación y del gobierno ario, en pocas palabras. Qué bueno que tocaste el tema de la gran crisis económica del 29, que es el resultado precisamente de un capitalismo exacerbado y que llega a un nivel de generar un poder absoluto en cierto sector de la población, mientras la mayoría carece de él.
Eso precisamente que ocurre a fines de los años 20, es decir, concretamente 24 de octubre de 1929, es el día de la crack. En ese momento genera que en muchos países del mundo se empiecen a dar situaciones muy parecidas. En Italia aparece el fascismo, poco después en España va a aparecer el franquismo. El falangismo primero. Ok, sí. Y en América Latina van a aparecer una serie de grupos importantes. Y también en Rusia va a aparecer un poder absoluto que va a ser el de Stalin. Pero vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc, último emperador azteca, muere ejecutado por Hernán Cortés. Los españoles buscaban oro y se ordenó que le dieran tormento a Cuauhtémoc para que confesara dónde estaba. Le pusieron aceite hirviendo en los pies y manos a él y al señor de Tacuba, quien se quejaba y pedía a Cuauhtémoc que confesara, a lo que éste respondió: ¿estoy yo acaso en algún baño o deleite? Cuauhtémoc finalmente fue ejecutado en 1525. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de los procesos de Nuremberg. Hace un momento, durante la pausa, realmente estábamos comentando muchas cosas que son trascendentes en el momento histórico. Ya tendremos oportunidad de repetirlas ahorita con ustedes. Están con nosotros Carlos H. Huerta, Luis Fernando Garay Contreras, Ignacio Salcido, licenciados en Derecho, miembros del Colegio de Abogados de La Laguna, CALAC. Y estábamos comentando, por ejemplo, creo que era Nacho el que decía, ¿cómo es posible que un pueblo, ya lo había mencionado anteriormente, culto, preparado, de que había dado tantos genios en tantos campos de la cultura, Beethoven, Mozart, etcétera, Goethe, pintores fabulosos, etcétera, pudiera caer en una situación como la que cayó Alemania precisamente después del 33 con la llegada de Adolfo Hitler al poder? Y alguien comentaba, no sé quién quería comentar sobre la cuestión de la creencia en la raza superior y todos esos criterios. Sí, Luis Fernando. Sí, de hecho, previo a abrir un poco más el tema en relación a ese sentimiento que tenía, esa ideología que tenía Alemania o el pueblo alemán, me llama la atención. Sí, finalmente esta raza aria, el sentirse superior por cuestiones de raza, llevaron a los alemanes a esta unión. Pero por ejemplo, me llama la atención, había un personaje militar de nombre Hermann Göring. Él lo seguían y en un momento dado llegó a tener toda la confianza en su momento del Führer, de Hitler, que Führer es el líder, el jefe. Él tuvo en su haber, pues sí, cuestiones destacadas en cuestiones de milicia. Fue merecedor como de 40 medallas de esas que muy especiales, pero era un tipo que tenía también claroscuros. Por ejemplo, él era adicto a la morfina. Él era un tipo que había estado en un hospital mental, pero lo que él decía era algo que obedecía a la gente y lo adoraban. Era una persona que encarnaba de alguna manera esta raza y no le cuestionaban nada, era obediencia absoluta. Entonces, no sé si hablando del tema lo podamos sí, claro. Poner más. Aquí lo importante es que no podemos ver la ascensión del Tercer Reich
sin perder de vista que el fundamento filosófico de esa corriente política podría equipararse a una creencia religiosa sustentada en ciertos principios hasta místicos, como eran los principios eugenésicos, los principios de la superioridad aria, los principios antisemitas que se fundaban en documentos que tenían un carácter meramente hipotético, nunca comprobado. Hay un documento surgido en 1902 en Rusia que es conocido como el Protocolo de los Sabios de Sion. Ese documento sirvió como base para varios puntos del libro Mein Kampf, en que Adolfo Hitler sustentó gran parte de su retórica nacionalsocialista, y en el mismo se estructuraba una especie de teoría de conspiración enorme en la que los culpables de todo eran los judíos. Estudiar este tema es realmente asombroso porque, por ejemplo, un personaje admirable que se me viene a la mente y que desarrolló la industria como la conocemos ahora, la producción en serie, el automóvil, ¿de quién les estoy hablando? Pues de Henry Ford. ¿Ustedes sabían que Henry Ford era antisemita? Y no un antisemita de closet. Él era un antisemita que tiene un libro, un compendio de libros, y ese texto que se llama El Judío Internacional es una compilación de una revista que él mismo financió, en la que juntó todos los artículos en contra de los judíos y recopiló 4 tomos. Es una obra inmensa en las que se dan diversas razones para generar animadversión en contra de los judíos. En el caso de los protocolos de los sabios de Sion, es un documento cuya autoría exacta se desconoce, pero que después se supo que era un plagio de unos diálogos hipotéticos que se generaron, creo que el autor se llamaba Maurice Joy, y que eran unos diálogos que Maquiavelo formulaba en relación a Napoleón III. Querían quitarle credibilidad a Napoleón III, y hay mucha identidad hasta en el parafraseo de una obra y de otra. El punto aquí es que, no obstante que mucha gente ya sabía que ese era un documento apócrifo, Adolfo Hitler lo toma como base de muchas de sus ideas. Por ejemplo, se generaban hipótesis tales como una conspiración en la que adrede se ponía todo el dinero en unas ciertas manos, se provocaban crisis y se buscaba obtener así el control de lo que se denomina el nuevo orden mundial. No sé si hayan escuchado esta corriente conspirativa del nuevo orden mundial, viene desde entonces, y en ese entonces pues los culpables de todo eran los judíos. Actualmente digamos que los culpables pues son la gente adinerada en general, el gobierno en general, pero en ese entonces el culpable que se encontraba eran los judíos. ¿Y qué es lo primero que hace un populista? Voy a encontrar un culpable y me voy a ir contra él y le voy a echar la culpa de absolutamente todo. Ahora, también es importante destacar un aspecto. Los alemanes, los germanos, tenían una mitología muy ancestral, que era la mitología nórdica, de Sigfrido, de Odín, de los grandes dioses que conquistarían el mundo. Lateral a esto surge la filosofía de un gran hombre del siglo XIX, que fue Friedrich Nietzsche, el cual está hablando de la creación del nuevo hombre, de la aparición del superhombre, del que viene a cambiar todo. Yo aquí invito que leyéramos Así hablaba Zaratustra, porque ahí es donde precisamente maneja todos estos criterios. Y al mismo tiempo, lateral a ello, precisamente Richard Wagner escribe su obra, sus óperas y su música clásica basada en toda la mitología germánica, la mitología nórdica, donde aparece que hombres y mujeres son superiores, están por encima de todo, manejan absolutamente toda la escritura, y el mundo tiene un futuro luminoso siempre y cuando se sigan todos estos principios. El principio del superhombre, del nuevo hombre que maneja Nietzsche, el regreso de los nivelungos en este caso, y de esa manera Hitler logra atraer la atención de todo el pueblo alemán
el cual siente que ha llegado el momento del rescate. Sí, además, hay otra contribución importante de la iglesia durante los años, en el que incluso los padres, al momento de dar su misa, dejaban entrever o señalaban siempre de alguna manera, enmarcando como la raza detestable a los judíos. Entonces imagínense, desde el 1200 que se viene pegándole a esta etnia, y de alguna manera la enmarcan como la principal promotora de la desigualdad social. Entonces esto lleva a que efectivamente, como un líder luego lo hace, utiliza ese encono, esa animadversión en contra de los capitalistas, fundamentalmente sobre los judíos, y desatan en contra de ellos toda una dirección que a la postre pues deriva en la fuerza de Alemania. El poder profundo del que habla hoy Trump, ¿no? Por ejemplo, es el caso más típico. Sí, y digo, precisamente por esta alusión que se hace al Übermensch, pues la acepción en alemán, mi pronunciación es muy mala y quienes sepan alemán pueden mandar ahí un WhatsApp para reclamarme. El superhombre está muy mal entendido, porque precisamente lo que comentaba Luis Alberto, si uno lee el Zaratustra de cabo a rabo, se da cuenta que el superhombre lo hace consistir no tanto en la dominación de una persona sobre otra, sino en la propia dominación a uno mismo. Inclusive una de mis citas favoritas del Zaratustra, no, es del Anticristo, que es precisamente una síntesis más breve de qué era el superhombre y su filosofía. Y dice Nietzsche en voz de uno de sus personajes, que huyan de él y que cuando lo repudien entonces será cuando lo habrán encontrado. Esta frase, ¿qué significa? Encuéntrense ustedes, no tengan seguidores, sean auténticos, vénzanse. El superhombre es un ocaso, es un puente tendido hacia las siguientes generaciones, es mejora continua, no tiene nada que ver con la superioridad racial, ni tiene nada que ver con la superioridad de una persona sobre otra, como sí tiene que ver con el hecho de vencerse a uno mismo en todos los aspectos. Hay una parte en Zaratustra que dice, oh voluntad mía, cambio de rumbo de toda necesidad. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo que cambia el rumbo de lo que yo necesito. Y hay una analogía muy buena también entre el carbón y el diamante, que lo que convierte al carbón en diamante, que es la presión. Es decir, no quieras la paz, quiere la guerra, porque la guerra es la que te pule, pero no la guerra, es que es filosofía, no se puede tomar en sentido literal. Si vamos a agarrarnos leyendo a los filósofos en sentido literal, pues no estamos entendiendo absolutamente nada. Él hablaba de la guerra como una resistencia constante, que no venimos a ser entes pacíficos, sino que venimos a una constante lucha, y eso es lo que nos forja. Esa es mi visión de lo que es el superhombre de Nietzsche, que no tiene nada que ver con la connotación que se le da en la retórica nacionalsocialista. Tienes toda la razón, y fíjate que tocaste temas muy importantes. Por ejemplo, en el caso de los sabios de Sion, de los protocolos de los sabios de Sion, que supone que fue escrito en Ginebra, lo que se está hablando es de un grupo muy pequeño, también conocidos como los Illuminati, como el gobierno profundo, etcétera, etcétera, que son los que controlan todo el poder. Sin embargo, Hitler no hace esa aclaración cuando habla con los alemanes y los hace creer que son todo el pueblo judío, siendo que había judíos muy pobres, había judíos muy trabajadores, había judíos que eran personas que estaban buscando desarrollar. Y lo que mencionas acerca de Nietzsche es uno de los filósofos más incomprendidos, porque se le acusa de lo que es el nazismo, ¿sí? Y en ese sentido también es importante ver que hubo filósofos que fueron aprovechados por los nazis. El otro fue Heisenberg, que también fue aprovechado por los nazis para tratar de justificar la forma como ellos querían controlar el mundo, como ellos querían manejar todo. Sí, efectivamente, gracias Luis Alberto. Nada más retomando un poco, está Paul Johann Feuerbach, también, que es importante, sí, Franz von Liszt, que es el que empieza a enarbolar las tesis cuando daba clases sobre esta materia en Ibero, del derecho penal del enemigo. O sea, ya no era un delincuente, no es un delincuente al que tú vas a reinsertar en la sociedad, lo que vas a rehabilitar, es alguien que tienes que extinguir. Por eso la materia de proceso penal y guerra
estaban asociados. Y lo dice un libro que yo leí hace poco, bueno, hace algunos años, del principio de presunción de inocencia del magistrado Miguel Ángel Aguilar López. No tiene nada que ver con el calderonismo, ¿verdad? Pero sí de proceso penal y guerra. Entonces una guerra contra el enemigo es una extinción porque amenaza la existencia de la raza alemana. Entonces ahí es donde viene esa cuestión. Y ahorita que tú hablas, Luis Alberto, se ve el concepto de pueblo como pueblo unido. Entonces es la voz del pueblo la que te pide al extremo que acabes con ese enemigo, porque no son ni siquiera el rango de personas. Entonces así se ponen las circunstancias del ámbito jurídico, porque esas leyes, lo que hacemos aquí entre telones, pues eran derecho positivo, eran derecho vigente aprobado por la autoridad competente y llevado ahora sí al pie de la letra, como dice Nacho, aplicada tal cual. ¿Y cuál fue la primera forma de expresión? Los famosos guetos. Así es. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Pero pues tenemos todavía mucho de qué platicar. Yo traigo una frase precisamente en relación a lo que decía Nacho hace un momento, que es una frase de Nietzsche. Dice: es pobreza de espíritu obstinarse en devolver el daño que se ha recibido. Ignacio Salcido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al auditorio y a todos ustedes. Carlos H. Huerta. Muchas gracias y bonito fin. Luis Fernando Garay Contreras. Muchas gracias, buen fin, y estén pendientes de los juicios de Nuremberg. Vamos a seguir adelante con este tema. Creo que hay mucho que platicar. Apenas empezamos con la parte inicial de este tema. Muchas gracias a mis compañeras Claudia Martínez Martel, la coordinación general del programa y su voz en el dato histórico. Gracias a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 29 de febrero. Este año trae 29 días de febrero. En la segunda parte de los juicios de Nuremberg. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.